tardes, soy Carlota Tello, estás en tu programa Más de Uno y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. A mí me encanta la historia, me fascina porque creo que la historia nos da muchos elementos para poder entender el presente, pero también para sacarle más provecho a esas luchas, esas propuestas que se hicieron en el pasado y que dejaron una huella muy fuerte, muy grande, muy hermosa en todos nosotros y nosotras. Y hablando de la independencia de México, vamos a hablar de algunas mujeres que fueron muy importantes para que este hecho se consumara. Es necesario decirte, recordarte pues, porque seguramente ya lo sabes, que al estar nosotros subyugados o bajo el mando de un pueblo extranjero como fueron los españoles, desde la conquista, durante la colonia, pues llega el momento en que México tiene que hacerse independiente e inicia una lucha para conseguirlo, en donde los hombres llevaban la batuta, pero no se hubiera podido conseguir sin estas maravillosas mujeres que de alguna manera o de una manera muy fuerte estuvieron involucradas en el tema. Y para esto vamos a tener, el programa es la participación y la sexualidad femenina en la independencia de México. Agradecemos a quienes hacen posible esta transmisión, Giovanni Navarro en la operación y nuestra productora Telma Coronado, que nos apoya con estos maravillosos temas. Vamos a tener una entrevista telefónica con la doctora Celia del Palacio Montiel. Sí, doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Doctora? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, muy bien. Bueno, ¿quieres que empecemos a platicar sobre Claro la que sexualidad sí, con mucho femenina? La participación y la sexualidad femenina en la independencia de México. Ajá. Ajá, ¿con qué quieres que empecemos? Ay, pues no, usted más bien dígame. La verdad no sabría. Ok. Entonces, ¿quiénes fueron las principales mujeres que estuvieron involucradas en este movimiento independentista? Las mujeres, hubo más de 200 mujeres, últimamente se ha investigado y pues las que se conocen de nombre son alrededor de 200. Ajá. Y que pues realizaron diversas tareas, pues. Las que más conocemos son lamentablemente pues las mujeres de la élite, que fueron doña Josefa Ortiz, la conspiradora, sí. Leona Vicario, que también pues pertenecía a la élite y que dio la mayor parte de su fortuna a la independencia. También está la Güera Rodríguez, sí. Que pues a ella también la conocemos bastante bien por una mujer muy culta, muy bella, que también, digamos, se movía en los salones de la Nueva España y podía conocer a los grandes personajes, a Miguel Hidalgo, a Simón Bolívar, a Humboldt, y pues que jugó un papel muy importante al final de la independencia para convencer de la utilidad de poner fin a la lucha, ¿no? Entre otras, también está Gertrudis Bocanegra, que sí. También la conocemos tal vez también, ¿no? Ajá. Ella estuvo en Morelia, ella pertenecía a la élite, en Pátzcuaro, ella pertenecía a la élite, era una criolla, y tuvo a su alcance los libros prohibidos, digamos, que le introdujeron una curiosidad por ver que era muy útil la independencia, etcétera, y que había que luchar a favor de ella. Y pues finalmente ella misma tomó las armas cuando mataron a su marido y a su hijo que habían luchado por la insurgencia. Ella también tomó las armas y fue espía, fue correo de los insurgentes, incluso pues combatió a favor de la insurgencia. Estas son las mujeres de la élite, donde hay también varias más, ¿no? Ellas también fueron conspiradoras, fueron estas mujeres que tenían a su cargo los salones, digamos, en su casa, muy elegante, etcétera, muy rica, incluso esposas de los militares realistas. Que ellas reunían en su casa a otro tipo de personajes a favor de la insurgencia.
con el pretexto de que, bueno, estaban haciendo una fiesta, que estaban haciendo una reunión de chocolate, que era una tertulia literaria, etcétera, y ahí se reunían a hablar y a reflexionar en torno a la independencia. También hubo otro tipo de mujeres que no son las de la élite, que conocemos pues mucho menos, incluso algunas no conocemos bien sus nombres, pero estuvieron, digamos, ya al frente en la lucha. Por ejemplo, Antonia Nava, que se le llama la capitana porque ella comandó tropas, estuvo en los sitios donde fueron sitiadas las fuerzas insurgentes. Ella incluso se ofreció a sí misma como alimento para que los soldados insurgentes pudieran resistir el sitio. ¡Qué barbaridad! Sí, qué tremendo se oye eso, de verdad. La verdad, te voy a pedir que nos vayamos a un pequeñito corte y enseguida regresamos porque esto está muy, muy interesante. Claro que nos sí, quedamos con Nava, ¿cómo se llama? Antonia Nava. Antonia Nava. Y ahorita regresamos. Muchas gracias. Claro que sí. Ya regresamos contigo y estamos platicando con la doctora Celia del Palacio Montiel, que es una experta y que da la cátedra de la participación y sexualidad femenina en la independencia de México. Estamos previos a tener un evento muy importante que se llama Salud, Mente y Cuerpo. Recuerda que Radio Mujer siempre está preocupado porque tú sepas más acerca de la salud, más acerca de cómo cuidarte mejor y cómo tener una mayor calidad de vida. Vamos a tener una serie de conferencias muy interesantes el sábado 24 de octubre desde las 9 de la mañana en el Salón Regional Planta Alta de la Expo Guadalajara. Las conferencias son el origen transgeneracional de nuestras enfermedades, la agrura que todos tienen, mitos y realidades de la mamografía, para que sepas cuándo hacerte la mamografía, las terapias holísticas y la raíz de las enfermedades, y depresión yo, cómo identificarla y tratarla. Por favor, no te lo pierdas, va a ser un evento muy, muy bueno para que aprendas mucho y te diviertas mucho. Pues ya tenemos a la doctora en el teléfono. Doctora, ¿continuamos con la entrevista? Sí. Muchas gracias. Doctora, por favor, ¿nos podrías hablar un poquito de ti? Yo te estoy hablando de tú, perdón. Estoy mal acostumbrada. Te pediría, si es posible, que me hablaras de tú o yo te hablo de usted. Sí, no sé. Gusto. Sí, muchas gracias. Doctora, háblanos un poquito de ti. ¿Cómo es que logras tener tanto conocimiento que incluso tienes una cátedra sobre la participación de las mujeres en la independencia? ¿Cómo es que te interesa este tema? Bueno, no es esa no empecé por ahí, digamos, mi interés no fue ese en un principio, sino rescatar la participación de las mujeres a lo largo de la historia a través de la literatura. Empecé a escribir novelas históricas. En 2008 escribí mi primera novela, No me alcanzará la vida, sobre un personaje de Guadalajara, Miguel Cruz Aedo, un soldado y además poeta de la primera generación romántica de Guadalajara. Pero el personaje femenino pues es una síntesis de muchas de las mujeres que participaron durante la Guerra de Reforma. Ahí me empecé a interesar por la participación de las mujeres en la historia y me parece muy triste que las mujeres no tengan un lugar ni siquiera en los libros de texto, que nosotros aprendemos una historia como niños, como adolescentes, donde no existen las mujeres. Sí. Si uno ojea los libros de texto de historia, pues encontrará un par de mujeres a lo sumo, y me parece realmente que no está bien, que es equivocado, que es mandar un mensaje de que las mujeres no valen nada, que nunca han hecho nada, y que pues su participación en la historia es totalmente prescindible, cosa que no es verdad. Entonces me puse a investigar por eso. En el 2010 saqué una novela sobre Leona Vicario, y pues el papel de esta mujer me impresionó muchísimo, todos los hechos que ella llevó a cabo durante la Guerra de Independencia. Me sorprendieron mucho a través de pues investigación histórica que yo logré recabar documentos, las biografías que se habían escrito sobre ella a lo largo de los años, y al estar investigando sobre ella
encontré a estas otras mujeres de las que casi no se habla. Ajá, claro. Solamente los especialistas en historia conocen la participación de estas mujeres, pero más allá de eso, yo creo que es necesario que pues las mujeres y los hombres de hoy día conozcan qué fue lo que hicieron estas mujeres durante la Guerra de Independencia. Me parece maravilloso que hayas investigado eso y que ahora podamos tener esta charla para que todos y todas nos enteremos. Me parece muy bien. Ajá, qué bueno. ¿Y tu novela sobre Leona Vicario, cómo se llama? Leona. Leona. Nada más. Ajá. Ay, muy bien, muy bien. Sí. Nos habíamos quedado en esta mujer que incluso se daba a ella misma, ¿no? Así es. Ajá. Esta es una parte, digamos, que es lo que se recuerda de ella, que ella junto con su amiga Catalina González, las dos, llegaron con Nicolás Bravo y le dijeron que pues que si el sitio era tan terrible que no podían salir, se habían quedado sin comer ya los soldados durante varios días, y pues que ellas no podían luchar con la misma fuerza, digamos, de un varón, pues entonces que ellas podían entregar su cuerpo para que los soldados se alimentaran y pudieran luchar al día siguiente. Eso realmente es muy impresionante. Claro. Esta misma mujer después, cuando le mataron a uno de sus hijos y su esposo, ella fue otra vez con Nicolás Bravo y le dijo, bueno, pues todavía me quedan otros hijos. Aquí están, se los entrego para que ellos luchen por la independencia. ¿Qué tal? Qué compromiso tan fuerte, ¿verdad? Tan Así grande, es. Tan profundo. Qué maravilla de mujeres. Exactamente. Y otras mujeres de las cuales no conocemos el nombre, unas mujeres en Oaxaca, que incluso rescataron a sus maridos que estaban dentro del cuartel, los habían hecho presos para obligarlos a pelear con los realistas. Y ellas fueron, los rescataron del cuartel, los sacaron a punta de machete, de pistola, de piedras, de lo que pudieron, y los soldados realistas huyeron de estas mujeres al verlas tan embravecidas y tan decididas a rescatar a sus maridos, que huyeron por la parte de atrás del cuartel, ¿no? Y los maridos pudieron ser rescatados para seguir la lucha. Rescatados. Esta es una historia que a mí me gusta mucho, sí, claro. porque subvierte totalmente los roles de género, ¿no? Ajá, sí, sí. Y en aquellos tiempos, ¿no? Así es. Entonces, pues cuando hablamos de todas estas mujeres valiosas que fueron las precursoras del México que tenemos ahora, pues hay que darles un reconocimiento, como tú dices, ¿verdad? Exactamente. Hubo otras mujeres también que no son muy reconocidas, que son aquellas que se les llamó las seductoras, que no era necesariamente que sedujeran amorosamente a los realistas, pero que también muchas veces lo hicieron. Sí. Muchas de ellas eran mujeres muy bellas, que pues eran aprovechadas, digamos, por la causa insurgente para que fueran y convencieran a los oficiales realistas y a los soldados de pasarse del lado insurgente. Y ellas lo hicieron, ¿no? Se sentaban con ellos, se ponían a platicar y les prometían tierras, les prometían caballos, les prometían pues una serie de cosas para convencerlos, ¿no? ¿Qué tal? Y se les llamaba así las seductoras. Las seductoras. ¿No? Y muchos de los soldados pues terminaron delatándolas. Y estas mujeres fueron ahorcadas. Ay, Dios. Fueron pasadas por las armas pues por intentar, digamos, seducir a los soldados, ¿no? Claro. Pero incluso nuestra madre de la patria, doña Josefa Ortiz, que además la conocemos un poco así como en su salón, avisándole a Miguel Hidalgo a través de su tacón, ¿no? De su tacón, tacón que le avisa que pues ha sido descubierta la conspiración. Me parece que no la conocemos totalmente, porque incluso después de que la conspiración fue descubierta, ella siguió en Querétaro asusando a la gente para que se incorporara a las filas insurgentes. Era tremenda, les gritaba a los gachupines que se murieran, ¿no? En la calle. Finalmente la hicieron presa, aunque estaba embarazada, la llevaron a la cárcel y estuvo varios años en la cárcel presa, en la Ciudad de México, por andar pues ahí pues instando a la rebelión, ¿no? Y ella también quiso incluso seducir en el sentido de convencer a uno de los arzobispos, ¿no? Muy sutilmente y todo, pero pues
quería seducirlo, ¿no? Él después decía que pues ella era una Ana Bolena prácticamente, por intentar cambiarlo de ideas, ¿no? Entonces, digamos, estas mujeres, pues en diferentes ámbitos, de diferentes maneras, hicieron todo lo que estuvo a su alcance para participar políticamente en la rebelión. Claro, qué interesante todo esto, ¿eh? Perdón. Estas mujeres que de repente no nos acordamos mucho de ellas, pues han hecho el México que tenemos ahora. Este México donde las mujeres podemos estudiar, podemos ir a la universidad, podemos trabajar, estar en un programa de radio hablando sin censura, con toda la participación de muchas otras mujeres. Entonces, esta parte es maravillosa. Nos vamos a ir a un pequeñito corte y enseguida regresamos. No le cambies. Ya regresamos, estamos de nuevo contigo. Llámanos a los teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83 o mándanos un mensajito por WhatsApp al 333 822 3208. Soy Carlota Tello y estás en tu programa Más de Uno. Y hoy estamos platicando con la doctora Celia del Palacio Montiel sobre el tema la participación y sexualidad femenina en la independencia de México. Doctora, nos escribe una persona, Gustavo, y nos dice que si puede dar el nombre de los libros que nos mencionaba. Uno era Leona y el otro era... Claro, la primera novela del 2008 es No me alcanzará la vida. No me alcanzará la vida. Ajá. Y el nombre, nos pregunta el nombre de usted. Mi nombre es Celia del Palacio Montiel. Muchísimas gracias. Ahí está, Gustavo, la respuesta. Nos manda felicitar porque dice que el programa está interesantísimo y cultural. Y nos dice mis respetos. Qué bonito, ¿verdad? Ojalá nos hablen más personas para ver si les está gustando el programa o no. A mí me está encantando. Las mujeres en la independencia, las mujeres como precursoras de toda esta lucha por los derechos humanos, por el voto de las mujeres, pues ha sido muy importante su presencia porque de otra manera creo que no se hubieran podido lograr tantas cosas. ¿Cómo ves? Así es, ¿no? Sin duda. Las mujeres durante la independencia y un poquito antes, yo creo que tenían ligeramente más libertad de lo que tuvieron en los siguientes años del siglo XIX. A pesar de que pues no tenían la capacidad para, no tenían la facilidad para estudiar carreras o votar o incluso manejar sus propias herencias. Sí. Porque pues lamentablemente ahí tenían que tener un hombre que les manejara la herencia, ellas no podían heredar. Entonces, esto era muy triste, pero por otro lado, pues ellas iban a algunos colegios, por ejemplo el de las Vizcaínas y otros que eran especiales para mujeres, y aprendían a leer, a escribir, tenían interés por cierto tipo de libros más allá de los de la vida cotidiana, ¿no? Esto pasaba con Leona Vicario, por eso para mí es una mujer pues muy interesante, porque ella tenía pues un montón de libros sobre botánica, filosofía, etcétera, y los leía, tenía interés en esto, ¿no? Claro. Posteriormente, en el siglo XIX, yo creo que esta parte de la libertad de las mujeres, porque más las mujeres podían ir a fiestas, araos, jamaicas, etcétera. Sí. Tenían, digamos, amigos igual que amigas en estas reuniones de salón donde ellas pues discutían sobre temas incluso políticos, ¿no? Pero después en el siglo XIX esta libertad se fue menguando, sí se vino abajo, y pues lamentablemente ya después durante la Guerra de Reforma pues la mujer era solamente el ángel del hogar, ¿no? Tenía que quedarse en el hogar, tenía que ser una buena madre, y solamente así era como podía ella expresar sus inquietudes de cualquier especie. Sí hubo siempre algunas rebeldes, digamos, que quisieron hacer otras cosas, ¿no? Y pues ya en la revolución las vemos otra vez participando, incluso pues como las Adelitas que tanto conocemos, ¿no? Claro. Que son mucho más familiares para nosotros, como enfermeras, cocineras, correos,
enterradoras, pues una serie de actividades que tuvieron estas mujeres a veces muy penosas, ¿no? Las plañideras, me acordé ahorita, sí, ¿no? Que todavía se usan en algunos pueblos de Michoacán. Sí, en varios lugares, en las zonas rurales de México todavía existe. Las rezanderas, ¿no? Sí. Después hubo algunas mujeres ya por ahí a principios del siglo XX que sí pugnaron por los derechos de las mujeres. Una mujer que me parece también muy interesante es Hermila Galindo. Ella fue la secretaria de Venustiano Carranza. Ella estuvo pues con él en sus diversas campañas, estuvo por acá en Veracruz también siendo la secretaria de él, y pues gracias, digamos, a que le susurraba en el oído, digamos, muchas cosas sobre los derechos de las mujeres, fue ahí que se dio la ley del divorcio en 1915, por ejemplo. ¿Qué tal? Y fue esta mujer la que estaba, digamos, ahí atrás de don Venustiano, incitándolo a esto, ¿no? Y fíjate que es muy pronto, ¿no? Perdón que te interrumpa, 1915 es muy pronto para haber participado en la iniciativa de una ley del divorcio, porque otros países se tardaron muchísimo más. Sí. Chile, Argentina, ¿no? Sí, fueron casi los últimos. Entonces 1915 es bastante temprano. Así es. Qué interesante. Y bueno, ella después organizó algunos congresos feministas en Yucatán. También por ahí del 17, 18, y pues ella todo el tiempo estaba luchando por el derecho al voto de las mujeres, pues no se lograría hasta muchos años después, pero sí hay toda una lucha feminista, digamos, muy anterior desde el principio del siglo XX, ¿no? Que están estas mujeres que no conocemos, además me parece terrible. Sí, claro. No conocemos sus nombres. Y pues toda esta lucha que llevaron a cabo de una manera pues ahí poquito a poco, soterrada, intentando cambiar las cosas para las mujeres. Y algunas mujeres fueron matadas, ¿no? Por ejemplo, estas mujeres feministas que trabajaron en Yucatán a favor de un montón de cosas buenas para las mujeres, en 1922, ¿no? ¿Te acuerdas? Y nace el primer 10 de mayo. Claro, ¿verdad? Sí. Sí, que trabajaron llevándole un pliego petitorio a Felipe Carrillo Puerto. Ya. Lo único que no me sé es los nombres de las mujeres, nomás me sé la parte de la historia. Pero digamos, sí, ha habido muchas mártires, digamos, ¿no? de estas ideas que pues nadie las recuerda. Digo, qué bueno que tú lo recuerdas. Sí. Pero yo creo que sí es muy importante que las mujeres y los hombres de hoy día pues sepan que hubo estas mujeres antes. Claro, me parece muy importante. Y durante la independencia, regresando un poquito al tema anterior, claro. Tú, ¿cómo que hiciste esta investigación? ¿Qué les movía a las mujeres realmente? ¿Realmente tenían ese poder de conocer que siendo independientes iba a ser un mejor país? ¿Cuáles eran sus pensamientos en relación a esto, que incluso daban su vida pues por la independencia? Pues mira, yo creo que hubo de todo. Sí hubo algunas mujeres que simplemente fueron arrastradas por la bola, digamos, como pasó en la Revolución también, ¿no? No sabían ni por qué estaban luchando, ni por qué nada, simplemente pues llegó la bola al pueblo y pues se fueron ahí con el movimiento, ¿no? Sí. Sin embargo, sí hubo otras, y sobre todo estas que mencionábamos al principio, estas mujeres de la élite, que sí tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Eran las mujeres que estaban en los salones discutiendo con estos hombres que pues estaban hablando de la conveniencia de la independencia. Y ellas se sumaron, Ellas se sumaron, incluso pues tomando a veces la iniciativa. Hay una mujer que a mí me cae muy bien, que se llama Mariana Rodríguez del Toro de Lazarín y Lazo de la Vega. Guau, aparte el nombre. Sí, qué nombre, ¿verdad? Además una mujer riquísima. Ella era ella y su esposo eran dueños de una buena parte de la mina de la Valenciana, por ejemplo. Sí. Entonces, pues te imaginas que era una mujer muy muy rica. Cuando se dieron cuenta ella y su grupo de personas que iba a su casa a hablar de estas ideas independentistas, cuando se enteraron de que Miguel Hidalgo había sido pasado por las armas, había sido capturado apenas, ella dijo, bueno, pues apreciemos al virrey,
Ajá. Y lo intercambiamos por Hidalgo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Entonces, bueno, todo el mundo le decía, estás loca, ¿no? ¿Cómo sí, claro. ocurre? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pero ella ya tenía todo su plan y pues organizó todo esto para secuestrar al virrey en el paseo de Bucareli, donde siempre salía a pasear en las tardes. Y los hombres pues finalmente la siguieron, pues era una buena idea y decidieron que sí, que harían esto, ¿no? Pero justamente el día anterior que iban a efectuar ese movimiento, uno de los hombres le dio mucho miedo que los fueran a capturar y entonces fue y se confesó con el padre. Ay, sí. Y le dijo toda la historia. Toda la historia. Y entonces pues los aprendieron a todos, los metieron a la cárcel a todos y pues ella fue la única que no denunció a ninguno de sus cómplices. ¿Qué tal? Eso ocurre mucho con estas mujeres cuando son torturadas, cuando son encarceladas, etcétera, nunca confiesan quién más está involucrado. Muchísimas gracias por toda esta reseña que nos estás haciendo. Nos vamos a un pequeñito corte y enseguida regresamos, ¿de acuerdo? Ok, claro. Muchas gracias. Ya estamos de nuevo contigo y estamos hablando precisamente de la participación de las mujeres en la construcción de este México que conocemos. Doctora, ya continuamos con la entrevista. ¿Cómo me decías del nombre de esta maravillosa mujer que quería secuestrar al virrey? Es maravillosa, María Teresa Rodríguez de Lazarín y Lazo de la Vega. ¿Rodríguez de Lazarín? No, Rodríguez del Toro de Lazarín y Lazo de la Vega. Lazo de la Vega. Estas mujeres que tenían todo, que no necesitaban andar luchando, que no necesitaban andar inventando el hilo negro, porque no tenían problemas ni económicos, ni si eran aristócratas, ¿no? Si eran seguramente criollas. Sin embargo, ellas se comprometen por nosotros y nosotras ahora, ¿no? Sin habernos conocido en esta lucha de la independencia. Nos habla también Jesús Morales y nos felicita por el programa. Dice que es un excelente programa por la invitada que tenemos. ¿Cómo ves? Ay, qué lindo, muchas gracias. Qué lindo, ¿verdad? Así ¿Qué más podemos decir para recordar a estas mujeres? Porque yo estoy de acuerdo contigo que la historia la han escrito los hombres acerca de los hombres, ¿no? Los pueblos y las independencias y las revoluciones han sido provocadas por hombres y escritas por hombres. Sin embargo, muchas mujeres han estado también en la lucha, también con iniciativas, pero se olvidan. Exactamente. Sí, mira, lo que me preguntabas hace un ratito de cuál sería su motivación, su motivo, por qué, o si tenían una conciencia política, ¿no? Estas mujeres, o nomás estaban ahí, ¿por qué, no? Yo creo que muchas de ellas, como te decía, sí tenían una conciencia política. Algunas investigadoras incluso que han estado estudiando esto, se dan cuenta que a través de las cartas de estas mujeres, a través de los testimonios que han encontrado de estas mujeres, se ve que estas mujeres sí estaban en contra del gobierno virreinal, que sabían lo que estaba pasando y que estaban dispuestas a luchar para cambiar las cosas. Claro. Leona Vicario, por ejemplo, algo que se conoce pues poco, es que ella cuando terminó la independencia, cuando terminó la guerra, le habían quitado todos sus bienes y ella intenta recuperar sus bienes después. Sí. Lucas Alamán, que pues fue uno de los pensadores más conservadores que tuvo el siglo XIX, él intentó decir que pues no, que Leona Vicario no debería no se le debería de regresar nada de sus bienes, que porque finalmente Leona Vicario lo que había hecho era pues irse a la independencia por un afán romancesco, o sea, por irse con el novio, por irse con don Andrés Quintana Roo, y que pues se ha ido de loca, pues, ¿no? Sí. Esto le ofendió tan profundamente a Leona Vicario que le contestó en una carta pública en el periódico, diciendo que de ninguna manera esto había sido así, que ella siempre había sido muy independiente de sus ideas, independientemente de los amigos que ella frecuentara o de las personas que ella quisiera, y que no por ser mujer, porque dice, estas personas que se pliegan a los pensamientos de otros, pues solamente
son las mujeres muy estúpidas. Y de esta clase hay también muchísimos hombres. Muchísimos hombres, eso sí, ya me estaba imaginando que iba por ahí. ¿Qué tal? Sí, sí, claro, pues es que no basta ser mujer, claro. Exactamente. Ajá. Entonces, bueno, esta es una carta además, pues, rarísima y única, ¿no? Sí. Esta carta fue publicada en 1831 por una mujer en el periódico diciéndole estas cosas, pues, a un gran periodista, a un gran pensador, a un gran historiador que era don Lucas Alamán, ¿no? Sí. Entonces me parece que sí, que estas mujeres tenían una idea muy concreta de que querían cambiar las cosas, al igual que la gente con la que se relacionaban, pues los criollos de ese momento donde estaban muy descontentos con la situación de la Nueva España. Claro, sobre todo por los saqueos tan tremendos que había, ¿no? Bueno, deben haber sido muchas cosas, una parte la económica y otra parte que ellos pensaban que podía ser un país ya como algunos otros en América, pero independiente del viejo continente. Ajá. Así es. Sí. Y bueno, muchos impuestos que les empezaron a cargar ya al final de la época virreinal, la consolidación de vales reales, que eso fue así terrible para los criollos. Incluso intentaron pues quitarle una parte de las tierras a la iglesia misma estaba muy enojada ya con el gobierno virreinal, ¿no? Entonces, digamos, había un descontento generalizado por diversos lugares, ¿no? Sí. Y esto provocó, bueno, que los criollos no podían llegar a tener ningún puesto muy importante, o sea, pasar de cierto nivel en la burocracia virreinal, ¿no? No podían autogobernarse, y bueno, ellos estaban viendo que incluso el ejemplo que había puesto la misma España, pues, con su guerra a liberarse del monarca francés que había invadido España, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, pues era el ejemplo de que tenemos que luchar por la patria, tenemos que luchar en contra de esta gente que nos intenta dominar, ¿no? Y la amenaza de que los franceses llegaran también a América. Claro. Entonces, todas estas cosas las conocían las mujeres, tanto como los hombres. Claro. Y por supuesto estaban dispuestas a luchar en contra del gobierno virreinal. Doctora, en estos minutitos que nos quedan como 3 minutos, ¿qué mensaje podrías darnos a las mujeres el día de hoy para que tuviéramos como este ejemplo de estas mujeres y pudiéramos hacer muchas cosas más en este México violento de ahora, ¿no? ¿Qué mensaje les podrías dar? Bueno, pues yo mandaría el mensaje primero de que no piensen que no tuvimos abuelas y que no tuvimos bisabuelas que fueron fuertes y valientes, ¿no? Primero que nada, que podríamos seguir este ejemplo. Y por otro lado, pues estas mujeres que se interesaron por su país, que estuvieron dispuestas a luchar por su país, yo creo que también por ahí tendría que venir este ejemplo de que, bueno, las mujeres no necesariamente tienen solamente que interesarse en cosas personales, sino también pues en el bien común del país, ¿no? Que nos necesita a todas. Sí, porque estamos viviendo de repente momentos difíciles en cuanto a la violencia dentro de las casas y fuera de las casas, y creo que las mujeres unidas podríamos hacer muchas cosas. Exactamente, y sobre todo que no se crean esto de que las mujeres nunca han hecho nada valioso. Claro. Y que no tienen nada que dar, ¿no? Yo creo que ya ha habido muchos ejemplos y que las mismas mujeres a lo largo de todos estos años han ido demostrando que pues podemos tener un lugar igualmente importante que los hombres en la historia de nuestro país, y pues no olvidarlo nunca. Claro, antes de mujeres somos personas, ¿verdad? Y tenemos una dignidad que tenemos que mostrar. Exactamente. Pues ha sido muy agradable. ¿Mande? Y que nadie nos diga lo contrario. Y que nadie nos diga lo contrario. Doctora, ha sido muy agradable platicar contigo. Ojalá y algún día tenga la oportunidad de conocerte. ¿Tú estás en la UNAM? No, yo estoy en la Universidad Veracruzana. Ah, en la Universidad Veracruzana. Voy frecuentemente a Guadalajara. Ay, mira. Tapatía por comisión. Ay, qué padre. Ojalá y un día que vengas por acá, podamos tener contacto contigo y invitarte en persona al programa. Me encantaría conocerte. Claro que sí, muchísimas gracias. Yo soy una apasionada de la historia, sobre todo, bueno, lo que más he estudiado es la historia de la sexualidad, desde 2700 años antes de Cristo hasta nuestros días, pero
pero esta parte de nuestro México pues también es muy muy interesante, y ha sido una tarde maravillosa conociéndote y conociendo que hay mujeres tan investigadoras, tan lindas como tú, que nos puede mostrar esta parte que casi no se conoce y que me parece que como mujeres tenemos que saber, tenemos que conocer. También como hombres, pues, pero como mujeres sobre todo. Así es. Pues muchísimas gracias por la invitación y claro, me encantará conocerte en persona también cuando esté por allá en Guadalajara. Bueno, de alguna manera te comunicas acá a Radio Mujer. Ajá. Y acá tienes un espacio con nosotros. Ok, Muchas gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias a ti que nos estuviste escuchando también. Ha sido un placer platicar acerca de estas mujeres que ayudaron en la independencia, que estuvieron presentes para que tuviéramos el México de hoy y para que las mujeres pudiéramos tener las libertades, ser ciudadanas, ser personas, tener derechos humanos y todo lo demás que hemos conseguido, que hemos logrado. Muchísimas gracias y mañana nos escuchamos en punto de las 7. Hasta luego.